Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy vamos a hablar de la carrera por la demagogia, Mendoza y su proyecto de ley de educación. Gustavo, oyentes, bueno, hoy vamos a ocuparnos de algo que si no viviéramos en Argentina sería realmente poco probable. Y es que en el medio de una pandemia, el gobernador de la provincia de Mendoza quiere sancionar una ley general de educación discutida por Zoom. Sí, efectivamente a veces parece que vivimos en una película de ficción, pero no, es la carrera por la demagogia. Bueno, tomen nota que arrancamos. Primero, quiero aclarar que no vamos a poder agotar en este episodio todas las aristas del proyecto de ley. Por eso voy a invitar a los oyentes a que el próximo domingo lean el Aromo, donde vamos a desarrollar algunos puntos más. Como siempre, pueden encontrarlo en la página de Razón y Revolución. Lo primero que tenemos que hacer es reponer el contexto de la discusión. Y mientras el conjunto de la población es abandonada a su suerte en el medio de la pandemia, se encuentra sin recursos materiales, sin conectividad, tampoco tiene recursos educativos o pedagógicos reales para afrontar la educación remota, mientras los docentes trabajan, porque no hubo paritarias en muchos lados, en su mayoría con salarios valor 2019, los políticos actúan para ver quién sale mejor parado de esta catástrofe que, como dijimos, se llama capitalismo y la pandemia profundiza. En otros episodios nos ocupamos de Horacio Rodríguez Larreta y su propia carrera por la demagogia en la ciudad. Hoy nos vamos a ocupar de quien realmente merece el premio y es el gobernador Rodolfo Suárez, que no tuvo mejor idea, como decíamos, que proponer una nueva ley educativa provincial. Lo cierto es que no se trata de una idea que atraviesa solo al personal de Cambiemos o al radicalismo en este caso. De hecho, el Frente de Todos presentó su contrapropuesta a partir del proyecto de Silvia Stocco. Es decir, no salieron a decir, muchachos, este no es el momento, y lo cierto es que cuando uno examina el proyecto no son tan distintos. Está claro, lo que todos están buscando es capitalizar para sí el sentimiento que ha copado la vida de cada hogar en esta emergencia sanitaria, y es la importancia que tiene la escuela. Este sentido de oportunidad, de hecho lo señalan explícitamente, el director general de escuela, José Tomás, dijo, todos en pandemia estamos hablando de educación y eso crea el clima propicio para discutir una ley de educación. Bueno, la verdad es que a veces no logro ver cómo se conectan estos puntos. Lo cierto es que el proyecto busca adecuar la ley provincial a la ley de educación nacional, y esta iniciativa no es nueva. Justamente recordaba haber participado en el Congreso Educativo organizado por el SUTE Godoy Cruz en 2014, donde examinábamos otro borrador de proyecto de ley. Y hay que decir, no es muy diferente de lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? También en ese momento insistíamos en un punto. La ley viene a profundizar las tendencias de la Ley de Educación Nacional, que a su vez retoman aspectos de la Ley Federal, que a su vez retoman aspectos de las grandes tendencias que se cuecen sobre el sistema educativo hace más de 70 años. Entonces, una conclusión se impone. Esta ley provincial no va a aportar ninguna solución, sino que más bien lo que va a hacer es profundizar todos nuestros problemas. Vayamos ahora al proyecto. Bueno, acá quiero hilvanar centralmente una idea, y es cómo el proyecto profundiza la descentralización educativa y entonces con ella la fragmentación del sistema. En este punto, ya en su artículo 2, la ley reconoce como públicos los servicios educativos estatales, los privados, pero también los provinciales y municipales dentro del marco de los convenios que se concreten. Esto, hay que decirlo, es el mecanismo que permite la generación de escuelas pobres para pobres. La ley profundiza la descentralización del sistema escolar. Este aspecto, que ahora vamos a ver cómo se despliega, es clave porque da la pauta de cómo se busca abaratar la escuela en un país en descomposición como el nuestro.
y ordena que mucho de lo que el texto dice son simplemente palabras más lindas, palabras más feas, pero palabras, ¿no? Ejemplo de esto es, al igual que la ley nacional, el proyecto reconoce a la educación y al conocimiento como un derecho personal y social, como una obligación de la familia y de la sociedad garantizado por el Estado, garantía que, como dijimos, se va a implementar de modo fragmentado, ¿no? El artículo 3 establece que la educación sería una prioridad estatal para reafirmar la soberanía, la identidad nacional y provincial, el ejercicio de una soberanía democrática, de los derechos humanos, ¿no? Pero favorece que se promueva el desarrollo sostenible de la provincia en sus distintas regiones, y por eso es que toda la ley se encuentra en clave descentralizada, ¿no? Y esto, traducido, básicamente implica atender las necesidades de calificación y descalificación en los distintos departamentos de la provincia. Síntoma de cómo esta fragmentación llega al extremo es que, al igual que en la Ley de Educación Nacional, el proyecto provincial en su artículo 136 establece que el centro de la vida educativa son las instituciones y les permite a cada una de ellas realizar proyectos y conveniar con ONGs e instituciones de diverso tipo. Este énfasis regional se da en el marco de una provincia que ya se postuló para independizarse, ¿no?, del resto del país. Bueno, esperemos que no ocurra con lo mismo con el desarrollo sostenible o sustentable de cada una de sus regiones. Es por eso que decíamos esta asociación en clave paraestatal, ¿no?, también se ve en su artículo 2, que reconoce la libertad de las personas, de las asociaciones y de los municipios a crear y gestionar sus propias escuelas. Cabe aclarar que lo que está detrás de esta libertad es quien se hace cargo de la expansión del sistema educativo y sobre todo de la reubicación de los desertores de la escuela común, que, como explicamos en estas columnas, son un montón, y por eso esto no es un dato nada menor. De hecho, en lo que refiere al cumplimiento de la obligatoriedad escolar, que se fija entre los 4 años y el fin de la escuela secundaria, la Dirección General de Escuelas sostiene que se podrán establecer alternativas institucionales y pedagógicas para alcanzar esta meta. Una vez más, esto es la lógica de la escuela Árbol, que solidificó el Plan Fines 2 para todo el país, es decir, que las escuelas pueden funcionar en cualquier lado y que no hace falta que el Estado las construya. Por eso se reflota una vieja consigna de la apertura de la democracia para acá, que es la centralización política y normativa y la descentralización operativa, que, como sabemos, termina apuntalando la fragmentación de todo el sistema educativo en clave de defensa del ideario local, regional, departamental. Por eso, la ley provincial, al igual que la ley de educación nacional, reconoce la gestión social y cooperativa, además de la municipal. Estas últimas tienen la potestad, al igual que el sector privado, hay que decir, para nombrar a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar, lo que implica el reino de la arbitrariedad para el acceso a cargos, teniendo en cuenta, además, que estas modalidades aparecen como las estrellas que se busca promover y todo indica que se van a ampliar a futuro. Eso sí, para no generar conflictos, les garantizan igual salario y derechos laborales. Como dijimos, las instituciones educativas van a poder crear sus propios proyectos y también vincularse con otras instituciones y organizaciones de la comunidad para desarrollarlos. Y sobre esto nosotros venimos insistiendo desde el 2014, mostrando que lo que esto promueve es la finalización o, traducido, la paraestatalización educativa, ¿no? Por eso, al igual que en la Ley de Educación Nacional y en decenas de resoluciones del Consejo Federal, se promete la jornada extendida para
para la escuela primaria, algo que es una demanda sentida para el conjunto de los trabajadores, y acá hay que decir dos cosas. Primero, que si lo implementan como la Ley de Educación Nacional, bueno, tienen 14 años de gracia y contando para cumplir este aspecto, pero lo segundo, y es lo más importante, es señalar que para cumplir este punto se establece la introducción de espacios flexibles, es decir, paraestatales, y que lo mismo vale para la educación secundaria y sus espacios extracurriculares. En este punto no extraña ya que en contextos de pandemia y frente a la profundización de la desigualdad educativa, el proyecto insista machaconamente sobre la eficacia pedagógica y la eficiencia económica, ¿no? Esto es un reconocimiento de que plata no va a haber y que hay que adecuarse a esto. Por eso forman toda esta serie de alternativas pedagógicas para garantizar la obligatoriedad. En materia de capacidades pedagógicas, el proyecto señala que intenta promover la integralidad, pero una educación integral, se dice, es aquella que desarrolla capacidades permanentes de aprendizaje y en los alumnos aprender a aprender. Por eso se concentran en lo mínimo, y esto es una celebración, en última instancia, del vaciamiento curricular escolar. De hecho, el artículo 24 establece que la calidad educativa debe medirse atendiendo a las características individuales, socioeconómicas y culturales de los estudiantes. Se renuncia así a una educación homogénea, a una educación que unifique a una clase obrera fragmentada. Se propone dividirla más y celebrar vamos a hacer hasta donde les dé. En clave en este camino a la paraestatalidad, el artículo 21 del proyecto impulsa la coordinación interna por parte del sistema provincial con otros poderes, con el gobierno municipal, local, con ONGs para diseñar programas de acción conjunta. Una vez más, esto es la tercerización educativa. En esta clave, los modelos de gestión institucional también se dice que tienen que ser abiertos y flexibles en sintonía con la heterogeneidad de la comunidad educativa. Y si bien la palabra eficacia aparece muchas veces a lo largo del proyecto, lo eficaz acá es entender a las desiguales necesidades de calificación con un currículum flexible y a la carta, y el proyecto les garantiza esto. En general, en la crítica se profundizó o se enfatizó sobre los ítems vinculados a la evaluación, y quiero decir como si esto no formara parte de la agenda que traza la Ley de Educación Nacional, ¿no? Y si bien no lo vamos a desarrollar acá, lo cierto es que, de cara a esta evaluación se responsabiliza a los individuos, alumnos y docentes por los resultados que se obtienen, y esto implica perder la dimensión social y política del problema. Atendiendo a la pandemia, es que establecen un sistema de educación digital. La verdad es que, por cómo aparece en el proyecto, nada indica que esto fuera a montar un sistema paralelo. Lo que dicen es que van a garantizar el equipamiento y la conectividad necesaria, así que, con suerte, en la próxima pandemia lleguemos, porque se comprometen a lo que hoy no están haciendo. Obviamente, en este cuadro, el SUTE, el sindicato docente, salió a oponerse, y con él lo acompañaron cientos y miles de docentes y también de familias. Destacan que los problemas actuales, la falta de soluciones y la nula convocatoria del gobierno en la discusión de estos temas en paritaria hace imposible la discusión del proyecto de ley. De hecho, hoy mismo están protagonizando un nuevo caravanazo bajo la consigna "No a esta ley de educación". Y lo que hay que decir es que en realidad, a 14 años de la sanción de la Ley de Educación Nacional, habría que decretar su estrepitoso fracaso, y con ella el de las políticas burguesas, que lo único que pueden hacer es degradar más y más el sistema educativo, con ello la educación de nuestros alumnos y también el trabajo de los docentes. Y todo este proceso se realiza a través de la descentralización educativa que, como vimos, la ley profundiza. Una mirada socialista de los problemas de la educación implica dar un paso más. El sindicalismo docente combativo debería pertrecharse para esta discusión.
Y si bien defendemos el derecho de la comunidad educativa a debatir y discutir una nueva ley de educación, ese derecho no puede desarrollarse en medio de una pandemia y una emergencia sanitaria. Pero sí reivindicamos que somos nosotros los únicos capaces de imponer una salida y poner en pie una propuesta superadora. Para eso hay que recuperar una experiencia: los Congresos Nacionales Educativos, organizados por la docencia combativa de todo el país, involucrando al conjunto de la comunidad y a la población en un debate y diálogo real. La Ley de Educación Nacional ha fracasado porque así lo hace la clase social que la aporta, y por eso somos los trabajadores los que debemos marcar el camino a seguir. Bueno, Gustavo, hoy dejamos acá. Amigos, sigan escuchando la radio de Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.